buenas tardes. El día de hoy damos inicio al primer avance del segundo parcial. En este video hablaremos acerca de la cláusula Calvo. Es por eso que los invito a que se queden a ver el video. En cuanto al origen, nos vamos a situar en el siglo XIX, que era el momento en donde los estados, pues básicamente solían tomar a su cargo la defensa de los derechos contractuales de sus ciudadanos en el exterior, cuando consideraban que estos derechos pues habían sido vulnerados. ¿Cuándo se consideraba esta situación? Bueno, pues cuando sus ciudadanos comenzaban a tener ciertos problemas con los contratos que realizaban con países extranjeros. Al darse esta situación, la insistencia por parte de los estados de procedencia era demasiada y llegó el momento, o se llegó al punto en el que se tenía que crear una cláusula que regulara esta situación, es decir, que lograra que los países de procedencia no se metieran o no protegieran a sus ciudadanos y se respetara de esta manera el derecho del lugar en donde se había dado origen a los contratos que estos realizaban. Ahora, es importante hacer énfasis que en este siglo hubo un gran auge industrial y económico en lo que fue América Latina, ya que muchos países empezaron a invertir en esta región, lo que quiere decir que países extranjeros empezaron a tener bastante contacto con territorio latinoamericano por razones de inversión. En base a lo anterior y con motivo del primer supuesto que comentamos, en donde los países intervenían cuando sentían que se vulneraban los derechos de sus ciudadanos, un diplomático e internacionalista argentino llamado Carlos Calvo teoriza un principio general según el cual los pleitos con los ciudadanos extranjeros necesariamente debían ser solucionados por tribunales locales. De esta manera se evitaba la intervención diplomática del país de pertenencia. En el caso de México, esta cláusula se da a finales del siglo XIX en un contrato que se celebra entre Estados Unidos y nuestro país, siendo pues México quien aplica esta cláusula para evitar que Estados Unidos interviniera. Y pues bueno, ahora que ya entendemos un poquito del nombre o el origen del nombre de esta cláusula, así como un concepto a muy grandes rasgos, vamos a pasar a lo que es el concepto de la cláusula Calvo en sí. Entonces, en cuanto al concepto de lo que es la cláusula Calvo, vamos a entender que es esa estipulación de renuncia de protección diplomática que se incorpora a los contratos celebrados entre un estado latinoamericano y una persona o corporación extranjera. De acuerdo a esta cláusula o a lo que establece esta cláusula, los ciudadanos o corporaciones extranjeras, uno, no van a poder acudir a su gobierno para defender sus derechos contractuales y dos, tampoco van a poder formular reclamaciones contra la otra parte con ocasión o por consecuencia del contrato que los vincula. El objeto de esta cláusula es muy fácil de identificar, ya que son puntos muy específicos. Tenemos que el objeto de la cláusula es que el ciudadano o la corporación extranjera, uno, se someta a lo que es la jurisdicción local. Dos, que asimile la aplicación de la legislación local. 3. Que se someta a las relaciones contractuales de la localidad. 4. Que renuncie a la protección diplomática de su gobierno. Y 5. Que renuncie a sus derechos bajo las leyes internacionales. La función que tiene esta cláusula básicamente es evitar la protección diplomática del país de procedencia a favor de sus ciudadanos cuando considere que se le están vulnerando sus derechos. También, bueno, podemos recalcar que con este mecanismo se pretende lograr una asimilación por parte de la persona extranjera o de la corporación extranjera para que en su momento, cuando exista algún problema contractual, pues se someta al régimen jurídico local, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo. En cuanto a la base constitucional de esta cláusula y lo que es la legislación mexicana, podemos decir que esta se encuentra en el artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, la cual dice lo siguiente:
Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Establece que el Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, puede, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Esto quiere decir que los mexicanos por nacimiento o por naturalización no van a tener ningún inconveniente para adquirir bienes dentro de lo que es el territorio nacional. Sin embargo, si eres extranjero y no cuentas con los requisitos que ya se señalaron anteriormente, bueno, pues por lógica no podrás adquirir bienes dentro del territorio. Existen también unos lineamientos a seguir para que se puedan adquirir bienes en el territorio nacional por parte de los extranjeros. Nos dice que los extranjeros pueden adquirir bienes inmuebles, inciso A, bienes después de 50 kilómetros hacia adentro entre la frontera de México y Estados Unidos. Y bueno, pues en el inciso B nos dice que en los laterales y sur de México pueden adquirir tierras y aguas, pero lo harán después de pasar los 100 kilómetros hacia adentro. Es importante también recalcar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos años publicó una tesis donde explicaba detalladamente cómo es que operaba la cláusula Calvo en base a lo que establecía el artículo 27 constitucional. Si bien en esta tesis publicada por la Suprema Corte no nos dice de una manera muy clara y precisa cómo es que opera la cláusula Calvo en nuestro país, es importante reconocer que esta cláusula tiene un gran impacto en la compra de bienes y sus derivados, ya que pues aplica en toda América Latina.